Bueno, quizá este sea el video más difícil que me haya tocado hacer a lo largo de mis años de andanzas en estos medios. Pero, ¿por qué es más difícil? Porque encierra un trato diferente con mis interlocutores, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, de lucha, de sueños. Y debo ser muy práctico y debo ser muy preciso y con la modestia que caracteriza a la gente del pueblo, le pido que si tengo algún exceso, algún desvío, me sepan comprender, me sepan perdonar, porque voy a asumir una responsabilidad. Y entonces cuando uno asume responsabilidades, a lo mejor a veces se sale del carril. Pero contando con la complacencia y la tolerancia de mis amigos, de mis compañeros, se va a hacer más posible la tarea. Como principio y fundamento tenemos que entender los argentinos que somos un país de 45 millones de habitantes con una población que realmente muy pocos conocen la realidad. O sea, tenemos un concepto de lo sublime, de todos los sueños, pero la realidad es que nosotros somos dueños solamente del 20% del país. Lo demás, si está, es la riqueza nuestra, es el patrimonio de nuestra nacionalidad, gobernamos para esa extensión territorial, se vota, leyes, gobiernos, organizaciones, constitución, pero nosotros solamente la realidad, la verdad verdadera, nosotros somos el 20%. O sea, el otro 80% está solamente en apariencia. Nosotros no disponemos de lo que ese 80% significa, lo que ese 80% es como poder económico, político. Ese 80% tiene un poder político subrogado, o sea, lo tiene implícitamente adjudicado al haber sido otorgadas las concesiones y todos los derechos de los que ellos disputan y disfrutan y manejan a su antojo. Tienen el potencial de ser los que generan la divisa importante, sean los recursos multimillonarios que produce la tierra, que producen los 120, 130 millones de toneladas de cereales, los millones de ganado, en fin, toda la producción agrícola-ganadera, la minera y todo lo que se produce en el país está todo enajenado. O sea, nosotros, como lo hemos dicho en 20 videos, somos dueños de la pobreza nada más. Entonces, todo proyecto que nuestro gobierno haga solamente estará reducido a nuestro mundo, donde nosotros podemos tener independencia para hacer lo que nos convenga, lo que queramos hacer y lo que nos permitirán hacer los propios nuestros. O sea, nosotros no tenemos necesidad de ir a buscar enemigos afuera, que son los permanentes. Nosotros tenemos enemigos dentro de nuestras organizaciones. ¿Por qué? Porque nos han creado una división, una anarquía dentro de nuestra propia fuerza. La mayor parte de ese 20% del país, que somos nosotros, somos peronistas, la mayor parte. Mucha gente sin información de lo que significa y es el peronismo. Muchísima gente, sobre todo gente joven que no conoce la historia de la Argentina y mucho menos la historia del peronismo. Pero ahora este video no es para eso, no es un video doctrinario, este es un video práctico. Nosotros, todo lo que hagamos ahora se debe circunscribir a ese 20% que significa el poder que tenemos y los 25 o 30 millones de habitantes que somos los que componemos ese poder. O sea, tenemos más o menos unos 30 millones o más de habitantes que componemos ese 20% del poder. Quizá 35 millones de habitantes. Dejaremos 10 millones de habitantes que no tienen nada que ver con nosotros económicamente. Entonces, ahora estamos frente a una pandemia, además de todos los problemas sociales, políticos, económicos, culturales, y en fin, los que quieran, nosotros los tenemos.
Ese 20%, problemas de seguridad, problemas de narcotráfico, problemas de contrabando, en fin, tenemos que cuidar la seguridad, todo, tenemos que garantizarle, en fin, todo. Tenemos que manejar los recursos económicos, los escasos recursos económicos, tenemos que manejar las grandes deudas, no contraídas por nosotros, sino contraídas por los que enajenaron ese 80% que te digo que hoy no es argentino, a pesar de ser argentino. Entonces, ¿qué es el trabajo nuestro? En primer lugar, salvaguardar la vida de la población. Ahora estamos atacados por el coronavirus, una pandemia mundial, que es un problema grande en todos los lugares del mundo. Yo vivo en uno de ellos, aquí están espantados, no saben cómo pararlo, se están cayendo todas las economías, están cayendo todas las corporaciones, las empresas, la riqueza, todo el mundo está espantado, estamos encanutados, todo el mundo acá, el 90% de la gente está en sus casas, se paró todo. Las Vegas, por ejemplo, que es un potencial económico con el turismo y todo eso, está perdiendo 5 billones de dólares diarios, dicho por su gobernador. No te digo Nueva York, que está paralizada, y en fin, todas las ciudades. Pero el tema es nuestro, no estamos hablando del mundo. Pero la pandemia esta nos está golpeando a nosotros y nos amaga con que realmente puede ser algo imprevisto todavía, o sea, nosotros no sabemos. Ahora bien, vamos a circunscribirnos a la parte que nosotros tenemos que resolver, porque nosotros tenemos que, a pesar de la pandemia, de la crisis económica, de la disparada del dólar, de las distintas monedas, de todos los habidos y por haber, de toda clase de especulaciones, nosotros estamos en una gran pobreza, sin trabajo, sin recursos, sin capital para generar riqueza. O sea, no hay un solo proyecto que se pueda aplicar para generar riqueza de inmediato. O sea, nosotros lo único que tenemos en la mano, que tiene el gobierno ahora y que está desesperadamente con pasión tratando de resolver, es a través de inyectar dinero en todos los lugares donde ya empieza a asomar la desesperación. O sea, donde realmente está golpeando la pobreza y todas las consecuencias de la pobreza, así que son la delincuencia, la falta de oportunidades, en fin, la falta de educación, todo eso que ustedes conocen mejor que yo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tendría que hacer el gobierno? No vamos a nosotros tratar de decirle al presidente o a todo el gabinete qué es lo que tiene que hacer, para nada. Nosotros podemos pensar en voz alta y sugerir alguna idea que a lo mejor pudiera serle de utilidad. Eso es muy importante, que no se confunda la gente que crea que nosotros ahora queremos hacer un gobierno paralelo, mucho menos, no, para nada. Pero de la distancia, la distancia y el tiempo que uno tiene de vida y de experiencias y los aprendizajes que uno ha tenido oportunidad de recibir, porque no es para fanfarronear, pero uno ha tenido buenos maestros en algunas ocasiones. Entonces, ¿qué es lo que debiera el gobierno tratar de hacer con mayor prolijidad? En primer lugar, fundamental es el tema de la información. Comunicar. El gobierno está comunicando deficientemente. Incluso anoche, tristemente, lo oía a uno de los importantes componentes de la triada del gobierno confesar, que no debió serlo, que el gobierno carece de estrategia para comunicar, o sea, que está comunicando mal. Es cierto, nosotros lo venimos diciendo hace varios tiempos, hace mucho tiempo que venimos diciendo que el gobierno comunica mal, que no hay profesionales y que no quieren aceptar las sugerencias. Pero eso es parte de una tarea. El gobierno tiene que concentrar la información, porque si no, la especulación del enemigo personificado en adversarios aparentemente políticos, estoy hablando del enemigo personalizados o con la piel de cordero de adversarios políticos,
y derivados como voceros o como fogoneadores de todo esto en el periodismo y los medios de comunicación masiva, nosotros tenemos que enfrentar a eso profesionalmente, no con voluntarismo y con buenos deseos y con esperanzadoras suposiciones. Esa gente está dispuesta, porque lo vemos nosotros como operan los periodistas, que están ansiosamente por golpear al único poder real del país, que es el poder del gobierno, que gobierna para salvaguardar ese 20% que nos ha dejado. Entonces, nosotros tenemos que mejorar la comunicación. No puede haber 10 comunicadores, no pueden estar los políticos presentándose en todo cuanto programa lo llaman de televisión para exponer nuestras miserias, nuestras falencias, nuestra pobreza, nuestra falta de ordenamiento, nuestra falta de proyectos, nuestra falta de recursos, en fin. Nosotros no podemos mandar gente todos los días a exhibir nuestras decadencias, nuestras falencias, como dije antes. Esa es una, fundamentalmente. Y el otro es nuestra economía. Eso es muy importante. Y claro, nuestra economía hasta ahora, o sea, la economía del pueblo, de esa gran mayoría de gente marginada socialmente, proviene de la dádiva del Estado, de la ayuda del gobierno. O sea, los planes sociales se han incrementado de tal forma que ya es un aluvión de recursos que se reparten bien y mal. No hay un solo proyecto dentro de todos esos recursos que se reparten y que no sabemos hasta cuándo va a suceder eso, que tenga un viso de producir riqueza, o sea, de generar trabajo y de crear, a partir de la fuente de trabajo, una economía propia. Pero nosotros no tenemos que buscar en este momento resolver los problemas de las grandes corporaciones, o sea, pensar en producir para exportar, de ganar, delirar y ocupar una cantidad de gente, como se está haciendo ahora, en proyectos estratégicos que en este momento son inútiles exponer. Nosotros tenemos que centralizar todo nuestro potencial económico con el 20% que tenemos de poder. Si nosotros suponemos otra cosa, estamos perdiendo tiempo y estamos trabajando inútilmente mientras el problema o los problemas avanzan vertiginosamente. ¿Qué podemos hacer con el 20% de poder y sin recursos económicos? O sea, sin capacidad financiera. No tenemos dinero. O sea, no sé de dónde piensa sacar dinero si esto se prolonga por 6 o 8 o 10 meses más, el problema económico. Entonces nosotros tenemos que tratar de resolver ese 20% generando fuentes de trabajo, produciendo determinados insumos o productos de mediana industrialización, no sé, con la industria, las pymes, las pequeñas y medianas empresas, y que tengan un destino inmediato en el mercado comunitario, en el mercado generalizado del país. O sea, tenemos que avanzar sobre el único destino cierto que tenemos, que es el consumo. Nosotros tenemos 40 millones, 45 millones de clientes que comen todos los días, que no necesitamos divisa para poner a mover ese potencial industrial, que es un potencial industrial, porque producir alimentos es industrializar la comida, lo más importante del país. Y eso lo podemos hacer nosotros sin necesidad de acudir a los mercados internacionales de divisa, de dinero. O sea, podemos realizarlo nosotros. Todo esto estoy pensando de que a partir de esta pandemia nosotros vamos a detener ese flujo que se dispersa en pagar deudas externas. A muerte, lograr una moratoria por 10 años, porque si nosotros no logramos una moratoria en los pagos de la deuda, no salimos nunca en la vida. Entonces eso es muy importante. Ahora bien, una vez que nosotros logremos una respiración, que tomemos aire, que dijimos, bueno, por lo menos esa enorme piedra no la tenemos sobre nuestros hombros, entonces empezamos a desarrollar una
economía cotidiana, chiquita, mediana, que no te creas que es tan chiquita como muchos se pudieran imaginar. Nosotros tenemos que empezar a recuperar una economía familiar, si se quiere. Y entonces tenemos que, lo primero que debemos hacer nosotros necesariamente es buscar que la gente por lo menos trabaje para que se mantenga. El gobierno no puede seguir sosteniendo con planes sociales por más buena voluntad, por más peronismo, por más quien fue. No, si nosotros no generamos riqueza, se va todo al diablo, perdemos el 20% que nos queda, porque vamos a seguir endeudando el país y al final nos van a echar del país. Entonces, esa economía chiquita que lo digo tiene que ser producir lo que comemos. O sea, vamos a manejar la realidad del país. ¿Qué comemos los 45 millones que tenemos? Bueno, eso tenemos que manejarlo nosotros. Es fácil hacerlo, porque no necesitamos contar con la aprobación de nadie en el mundo. O sea, los más grandes enemigos nuestros han sido el poder financiero. Entonces tenemos que escaparle a eso. Entonces, para saltar eso tenemos que decir, producimos cebolla, rabanito, papa, lechuga, banana, café. Lo consumimos nosotros, lo comercializamos. Eso habrá que hacer toda una estrategia, que tengo entendido que en el mercado central hay gente que ya ha entendido el problema y que está haciendo. Hay otras personas que saben mucho de esto de los mercados comunitarios. O sea, esa es la base de nuestra futura economía, generar riqueza a nosotros, los grandes arriba, y no perder tiempo. Uno de los grandes problemas que tenemos que evitar los argentinos es perder tiempo. Por ejemplo, esta ley que va a salir de cobrarle un impuesto a los ricos. No, eso es perder tiempo. Eso es una cosa que se va a manejar de arriba y que al pueblo no le va a resolver nada en lo inmediato ni en lo inmediato. Entonces tenemos que ir a lo práctico. Presidencia, órdenes directas, no que se maneje a través de comisiones y comisiones y comisiones y comisiones y que haya un manoseo, un carameleo, un franeleo permanente. No, resolver el problema, producir lo que consume el país, mercados comunitarios, o sea, mercados centrales, comunitarios, eso ya está pensado, ya está estipulado, necesitamos la orden presidencial nomás para ponerlo a funcionar, y con lo que el trabajo ese produce, que vuelva el argentino al trabajo. No puede ser que todo eso los ha producido los bolivianos y los paraguayos. Esa es otra cosa que debemos nosotros ponerlo en evidencia, porque todo el mundo profetiza, pero nadie se remanga y agarra la pala. Esa es otra cosa, y eso es un problema que hay que hacerlo desde el Estado. O sea, la cultura del trabajo ha desaparecido en Argentina. Todos andan vestidos de... No, pero eso es otro tema en otro momento. Nosotros tenemos que ir a una economía que nosotros controlemos. Y tenemos mercado, porque si nosotros fuéramos a producir productos de lujo, entonces sí, sería difícil. Entonces el gobierno argentino, Alberto Fernández y Cristina en este momento, deben escuchar a la gente que sabe y que puede poner en movimiento la realidad, no fantasía. Y que tanto franeleo, ya te vuelvo a repetir, no sirve. Tanto gente que habla, que reuniones y reuniones y reuniones. Déjense de joder, déjense de perder tiempo. Sean prácticos. Y para ser práctico hay que ser conciso y preciso y planificar y de inmediato poner a funcionar las cosas. Esto es algo que se puede hacer y que nosotros no necesitamos la autorización de nada ni de nadie. Esto es un movimiento que podemos empezar a generar nosotros mismos sin contar con el apoyo del Fondo Monetario, de la banca internacional, de Magoya. Una cosa que nosotros podemos hacer. Entonces, si esto que es lo que va a potenciar nuestra realidad, nosotros lo orillamos y si se lo dejamos a que cualquiera, gente sobre todo improvisada, que se ocupe de esto, y lo va a embarallar todo, porque se van a querer prender todo, porque como hay plata, va a haber una corrupción floreciente en todos lados. Entonces, todo eso hay que cortar, todo eso
lazos y tentáculos que pueden producir un desvío, hay que cortarlo. ¿Y cómo se corta eso? Verticalidad. Hay que a cara de perro, verticalidad. Presidente de la Nación, un ministro designado, el que sea capaz. No que sea capaz, y cuando yo te digo un ministro que sea capaz, te estoy hablando de un hombre que sea capaz de formar un equipo de trabajo. No que sea capaz, que te dé un concierto de sordo de piano. Capaz es que sea capaz de producir resultados movilizando la gente que realmente puede poner en marcha el país. El que agarre la pala, el que pueda formar un grupo, una compañía que diga yo vengo para producir esto. No un tipo que venga y yo represento a la sociedad, no sé qué, nada de que representes a nadie. Acá venís con cosas concretas, qué es lo que vas a trabajar, en dónde, qué necesitas. Y necesito ver, a ver si realmente su proyecto es serio. No hay picardías para que vengan a inventar cosas. Ahora, anda buscando aprobaciones en el mundo para delirios de repartir. Hay que generar riqueza, hermano. Entonces, es por eso este compromiso que yo dije a empezar este video, significa de que no es tan complicado todo, porque no pueden intervenir 20 ministros. Esto tiene que intervenir el presidente de la República y un ministerio. Y se acabó. Y después los equipos de trabajo y organización. Entonces, la organización, esa es la que es el secreto de la gente que puede organizar esto para poner a producir al país. Porque si el país no produce y estás vos creyendo que con las dádivas y los repartos y las tarjetas y no sé cuánto y no sé qué vas a resolver el problema, desgraciadamente, que tenemos ya como endémico, podés ir pensando ya que vas a pasar sin pena ni gloria y que el problema se va a ir agudizando más. Porque si vos no salís de que el dólar sube, que el dólar baja, que el dólar subió, que el dólar bajó, si vos no, ¿cómo es capaz de esa trampa? ¿Lo tenés previsto? No lo tenés previsto porque vas a ver que le está pasando. Para salir de la trampa del dólar sube, el dólar baja, solamente tenés que cambiar la orientación del viento. Y para cambiar la orientación del viento es dejar de hacer todo lo que se está haciendo. Dejar de hacer todo lo que se está haciendo. Lo que se está haciendo no funciona. No funciona ni va a funcionar nunca. Mientras estemos entrampados en que el dólar sube, que el dólar baja, que la finanza, que no sé cuánto, que el ministro de Economía, que no sé cuánto, que el que ganó el premio Nobel, todo eso es cuento chino. Todo eso nos lo impusieron. Nosotros tenemos el 20% del poder. No jodamos más. No podemos hacer nada que no esté dentro de ese 20% que son los dueños del país, solamente el 20%. No te tratas de meter en el otro 80% porque vas a patinar. Tienen todo el poder de la comunicación, tienen todos los medios de su mano, tienen todo el poder financiero, la banca, todos son de ellos. Andá a ver si la banca colabora con el gobierno ahora. No colabora. No, es otro mundo. Es posible que nosotros tengamos que centralizar la banca en el Banco Nación. Lo que sea, es así, sucursales, abrir nuevas sucursales del Banco Nación, en los pueblos, en las ciudades, en los lugares donde se necesita la plata cotidiana, y tratar de pasar de la plata en efectivo a la plata, en fin, de la tarjeta, la plástica, ¿no? Todo esto, si nosotros no tenemos comunicadores, uno, el presidente, todas las mañanas, y que se deje de joder, que se levante temprano, Alberto. Que se levante temprano y que se acueste temprano. No que se quede hasta las 2 de la mañana. No, que se levante a las 4 o a las 5 de la mañana, que empiece a trabajar y que a las 5 de la tarde termine de laburar el presidente. Que se vaya a descansar para el otro día levantarse otra vez a las 4 de la mañana. Esa es la única forma que va a cambiar la mentalidad de los argentinos. Si no lo cambia eso, si él no hace lo que está haciendo López Obrador está teniendo éxito. Y tener negociadores de primer nivel para hablar con los pescados grandes en el mundo.
que sepan enroscarle la víbora como se necesita enroscar la víbora en los foros internacionales, mundiales, sobre todo con el tema de las deudas. Gente que sepa negociar los intereses nuestros, no lo que negocien aceptando lo que le imponen a los demás. Pero eso es otro tema. 20% del poder tenemos, gobernemos con ese 20% y utilicemos lo que ese 20% genera de riqueza para deslizarlo a través del mercado nacional. Ahí vamos a empezar a ser fuertes, vamos a empezar a manejar las verdades absolutas nuestras, las únicas que nos han dejado, estos atorrantes que se han llevado todo. Después, para entretener a la muchachada del Congreso, que está al pedo, que busquen leyes para cobrarle el 10%, el 2%, lo que sea, a los que se llevaron toda la guita. Pero yo creo que después de esta pandemia, no sé si la van a encontrar la guita que se fugaron, no sé si la van a encontrar, pero eso es otro tema. Ahora es un hombre que comunique, que es el presidente, solamente, porque si no los periodistas están ahí, a ver dónde le pegan. Y ese 20% que es el poder que nos quedó a los argentinos, es mucho poder, 20% si lo sabes usar. ¡Epa! Si lo sabes usar, si sabes manejarlo, si sabes administrar ese 20% de poder que nosotros tenemos, verdadero, que es el poder auténtico del pueblo, es extraordinario. Pero hay que tener un poquito, nada más. Mañana nos volvemos a ver. Y seguimos, si vos querés, ¿te parece que hay rollo para esto? Y si los muchachos quieren consultar, acá estamos, atendemos las 24 horas del día. Chao, mañana nos volvemos a ver.